Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a tratar sobre mi nuevo libro digital titulado Testimonios y Memorias, mi autobiografía. En esta ocasión les voy a hablar sobre la segunda lección o el segundo tema que trata de los años del exilio mientras estuve viviendo fuera del país durante 3 años, de 1959 hasta 1962. Estos 3 años que transcurrieron en mi vida, que fue desde los años que estuve exiliado en la época de Trujillo, ya en la primera parte les narré mi juventud, mi infancia, hasta la salida de la República Dominicana hacia el exilio. En esta ocasión les voy a narrar los 3 años, 1959, 60 y 61. Regresé en enero de 1962 después de estar 3 años exiliado. Era muy joven cuando salí exiliado, tenía 20 años de edad y estuve hasta los 23 exiliado, viviendo en Estados Unidos, en Costa Rica, en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico. Fueron 3 años de correr intensamente por distintos países. A principios del año 1959, la situación interna de la República Dominicana cambió radicalmente. Siempre hubo una dictadura, pero a partir del 59, especialmente con el triunfo de Fidel Castro en Cuba, se modificó el panorama político dominicano. Nuevamente la policía me llamó para investigarme otra vez, para declarar, y sentí miedo de quedarme en el país. Hablé con los jefes de la empresa donde trabajaba y con representantes de la Iglesia Católica. Ellos me ayudaron a conseguir una visa americana, a pagarme el pasaje de avión y salir del país a principio de febrero de 1959 por el aeropuerto General Andrews. Era el único aeropuerto que había en el país. En febrero de 1959 salí a Nueva York, donde tenía familiares, tías especialmente y tíos. Me declaré exiliado, fundé y fui el primer presidente de la JOP, la Juventud Obrera Cristiana para Hispanos, en Nueva York, en la parroquia de la Guadalupe, en la calle 14, en los Altos de Manhattan. Estando en Nueva York, me integré al Movimiento de Liberación Dominicana de Nueva York, que dirigía Bienvenido a Fin Egel, siendo yo secretario juvenil de esa organización política. Viajé a Puerto Rico, Costa Rica, Cuba y Venezuela en actividades políticas y de la Juventud Obrera Cristiana. Cuando conocí que me hablaron de que habían secuestrado, habían matado a un político dominicano, apellido Requena, en Nueva York, que habían secuestrado al profesor español Jesús de Galíndez, que había escrito el libro La Era de Trujillo. Yo no sabía realmente que yo vivía en una dictadura cuando llegué. Yo sabía que había problemas, pero no que había una dictadura y que se habían cometido asesinatos
porque en la República Dominicana nunca nadie habló ni del caso de Requena, ni del caso de Galíndez, ni de los exiliados que habían. De Nueva York me fui a Costa Rica. En el mes de abril de 1959 me fui a vivir a Costa Rica. Por iniciativa de dirigentes de la Juventud Obrera Católica de Costa Rica, conocí al padre Benjamín Núñez, un sacerdote, fundador de la Confederación Costarricense del Trabajo, Rerum Novarum, una organización sindical que todavía existe en Costa Rica y que fue fundada por el padre Benjamín Núñez, y él me relató sus relaciones personales con diversos políticos dominicanos, entre ellos el general Juan Rodríguez, Juancito Rodríguez y José Horacio Rodríguez Vázquez, el general Alcántara y Horacio Julio Ornes, y en esa época con Juan Bosch, con quien había viajado a Estados Unidos buscando recursos para un instituto político instalado en Costa Rica, pero en especial la labor sindical que él realizó, el padre Benjamín Núñez, con la constitución de la Confederación Sindical Rerum Novarum. En esa época, no sé por qué, el emigrante que iba, o exiliado, que iba y vivía 3 meses en Costa Rica, le daban residencia, visa con residencia americana. Y fui especialmente para obtener una visa americana. Estuve 3 meses, trabajé en una empresa que se llamaba El Gallito en San José de Costa Rica. Recorrí Costa Rica junto con dirigentes de la Juventud Obrera Católica, que me unía a ellos. Hice un trabajo de apostolado católico en Costa Rica. Cuando me obtuve la visa, que había durado 3 meses, me fui, en vez de irme a los Estados Unidos, me fui a Cuba. Yo era en esa época un fanático de Fidel Castro. La revolución de Castro había entusiasmado a toda la juventud de América Latina. Estuve algún tiempo en La Habana, donde me puse en contacto con el padre Fernando Arango, que por recomendación del padre Benjamín Núñez de Costa Rica me ha dado una carta de presentación para el padre Arango en Cuba. El padre era asesor de la Juventud Obrera Católica, y yo estaba fascinado con conocer a Cuba, pero no pude establecer relaciones con instituciones o personajes que me insertaran en el proceso cubano. En esa época, las relaciones de la Revolución cubana con los dominicanos estaban muy tensas. Habían problemas que yo no conocía bien, pero Trujillo había dado dinero a militares cubanos para derrocar a Castro. Ellos tomaron el dinero, se lo entregaron a Castro. Había mucha duda sobre la invasión que había venido a la República Dominicana desde Cuba, y todo esto trastornó mi viaje. No fue un viaje muy feliz como yo pensaba hacerlo, y tuve que nuevamente regresar a Cuba, a Nueva York. Tenía ya residencia americana. Regresé a Nueva York y ahí conocí en una conferencia a José Cardín, un cura belga, fundador de la Juventud Obrera Católica. Luego formé parte del primer grupo de la hispana en Nueva York, donde fui su presidente. Ahí me encontré con Henry Molina. Además, participaban otros dominicanos como Sabás Murillo, Rafael Peralta, Miguelito, mi amigo de infancia. En la HOT también participaban la cubana Gladys Sánchez, la argentina Cristina Casanova y otros jóvenes de diversos países de América Latina. El asesor era el padre Jean-Paul Casabon, francés, de origen francés.
Las reuniones se hacían en la parroquia o la iglesia La Guadalupe en la calle 14 en Manhattan, cerca entre la séptima y la octava avenida. Creamos seccionales de la Hot en Queens, en el Bronx, en Brooklyn y en Altos de Manhattan. Además, editábamos un periódico para jóvenes titulado Cha Cha Cha, que era la música de ese tiempo, y que se distribuía en diferentes parroquias. Yo era el director de esa publicación. En 1959, junto con el compañero dominicano Sabás Morillo, participamos en el primer curso de cristiandad para hispanos que se realizó en Nueva York, dirigido por un mexicano apellido Cervantes, que era experto en los cursillos de cristiandad. En Nueva York, uno de los libros de mayor impacto que me causó o causó con el grupo de los exiliados fue el libro de Jesús de Galíndez, La Era de Trujillo, lo cual le costó la vida a Galíndez. Él había vivido exiliado en la República Dominicana, fue el creador del Departamento de Trabajo, tenía experiencias sindicales. Él había participado con un grupo español que se llama ELA, STB, del País Vasco. En un capítulo dedicado a los trabajadores, él se preguntaba, en el libro de La Era de Trujillo, ¿dónde se formarán los dirigentes sindicales dominicanos? Es una pregunta que se hacía Galíndez en su libro. En Nueva York fui secretario juvenil del Movimiento de Liberación Dominicana que dirigía Bienvenido a Singehel. Ahí conocí al líder de la invasión del 14 de junio, el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, y luego fui a estudiar sindicalismo a la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico. Siendo secretario juvenil del Movimiento de Liberación Dominicana en Nueva York, el líder, uno de los líderes de la revolución, era el general Ramírez Alcántara. Y dirigían ese movimiento en Nueva York, Bienvenido a Singehel, y el intelectual Noel Enríquez, todos exiliados. Ahí conocí a Serafino Romualdi, un líder sindical de origen italiano, secretario de Relaciones Internacionales de la AFL-CIO, American Federation of Labor Congress Industrial Organization, que me otorgó una beca para estudiar sindicalismo en la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico. Me fui a Puerto Rico. En Puerto Rico tuve contacto con organizaciones sindicales internacionales, porque en Puerto Rico a las organizaciones de los Estados Unidos le llaman internacionales, a través del padre Salvador Freixedo, un sacerdote jesuita que tenía la condición de ser el secretario asesor de la Juventud Obrera Cristiana Hot de Puerto Rico. Él me ayudó o hizo que yo renunciara de la beca que tenía de la AFL-CIO y me comunicó con Emilio Máspero, entonces secretario general ejecutivo para el Caribe de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLAS, que tenía asiento en Caracas, Venezuela. Esa organización se había fundado en 1954 en Chile y se había distribuido, y Emilio Máspero era el secretario ejecutivo para el área del Caribe. En 1961, instalado en Puerto Rico, a petición mía, Emilio Máspero visitó la isla de Puerto Rico. Él era dirigente sindical internacional. Luego él se reunió con dirigentes de la Juventud Obrera Católica, Máspero había sido un militante de la Juventud Obrera Católica de Argentina. Tuvo que salir por problemas políticos. Entre los puertorriqueños estaban Miguel Soto,
Francisco Velázquez, Francisco García, un nicaragüense que le decíamos el Nica. Estaba yo, que era un dominicano exiliado. Estaba Antonio Negrón y estaba un dirigente sindical llamado Juan Vera Vera. Además, habían dirigentes puertorriqueños, mujeres de la Juventud Obrera Cristiana, como era Blanquita o Blanca Acevedo e Hilda Maldonado. Y todos estos decidimos formar una organización sindical en la cual yo participé como dominicano exiliado, llamada la Federación Puertorriqueña de Sindicatos Democráticos, FEPUSI, que tenía su sede en la Parada 26 de San Juan. También habían gente de Mayagüez y de Ponce. Ahí quedó constituida y se afilió a la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, la FEPUSI, una organización integrada por dirigentes de la JOB y dirigentes católicos especialmente. Yo abandoné la beca que tenía, que me había otorgado Serafino Romualdi, y con otros jóvenes dominicanos exiliados, algunos residentes en Argentina en esa época, exiliados como Cabonabo Javier Castillo, Próspero y Prisco Morales, hermanos, Juan Antonio Brea y Cucho Rojas Fernández de San Francisco de Macorís y Tico Harvey de La Vega. Además, Henry Molina, que estaba residiendo en Puerto Rico. Formamos un equipo de jóvenes que teníamos como objetivo capacitarnos sindicalmente y políticamente para regresar a trabajar en el país. Este grupo, orientados especialmente por Emilio Máspero y Rafael Caldera, que en esa época era el presidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, nos fuimos a estudiar a Venezuela. En Venezuela llegamos a principio de 1961, cuando mataron a Trujillo. Nos fuimos a estudiar para hacer un curso de varios meses. No teníamos fecha ni límite de estudio, sino era para estudiar en la práctica y la teoría. La teoría lo hacíamos en el INES, un instituto de Venezuela, y la práctica lo hacíamos especialmente con las centrales sindicales, el Frente de Trabajadores Copellanos y CODESA, la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela. Con la orientación de Emilio Máspero, dirigente sindical argentino, radicado en Venezuela, y el doctor Caldera, entonces estos 8 jóvenes nos fuimos a estudiar entre los que estábamos, además de los que mencioné, Henry Molina y yo. Éramos los que íbamos a estudiar sindicalismo. Otros iban a estudiar otros temas. Hicimos un curso intensivo en Venezuela sobre sindicalismo, reforma agraria, política y asuntos juveniles, evento que fue organizado por la CLAS, que después se llamó la CLAS, y después se llamó CLAT, en el Instituto Nacional de Estudios Sociales de Venezuela y con la ayuda de la Delegación de Ayuda al Frente Interno DAFIT, organización integrada por dirigentes exiliados dominicanos, encabezado por Alfonso Moreno Martínez, Guido de Alexandro y Mario Ritvitini. Los profesores de este curso en Venezuela fueron el doctor Rafael Caldera, el doctor Aristides Calvani, el doctor Luis Herrera Campins, el doctor Jiménez Landins y los sindicalistas Dagoberto González, Eduardo García, un cubano recién llegado a Venezuela, José de Jesús Plana, otro cubano, Ramón Silva, venezolano, y Emilio Máspero, argentino. Henry Molina y yo participamos en el Congreso Extraordinario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, después del atentado de Trujillo contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Ese fue el primer congreso de la CTV después de la dictadura de Pérez Jiménez. Además, participaron en las actividades dirigentes
dirigentes sindicales que pertenecían a la Confederación Autónoma de Sindicatos, CODESA, de Venezuela. Cuando asesinaron a Trujillo, nosotros estábamos exiliados y vivíamos en Venezuela, pero permanecimos varios meses en Venezuela para continuar estudiando política y sindicalismo. Nuestros profesores en materia política y sindical eran los venezolanos y el argentino Emilio Másper. Ahora me voy a referir al discurso que yo dije en Nueva York en 1959, cuando tomé juramentación como presidente de la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. En ese discurso yo dije: desde hace algunas semanas estoy viendo en Nueva York, procedente de la República Dominicana. Allí fui presidente de la JOC Dominicana. Me he encontrado ahora aquí con el padre Jean-Paul Casabón y con los amigos Cristina Casanova de Argentina, Osvaldo Pérez de Cuba, Gladys Sánchez cubana y el amigo dominicano Rafael Peralta, Miguelito. Y hemos decidido formar un capítulo de la JOT en esta ciudad de Nueva York para jóvenes hispanos. Hoy mismo estamos lanzando el primer ejemplar de un boletín informativo llamado Cha Cha Cha, palabra muy utilizada en los jóvenes hispanos en esta ciudad de Nueva York. Al comenzar, quiero contarle algo de mi persona. Cuando tenía 19 años, siendo militante de la JOT de la República Dominicana, durante un retiro espiritual en la Casa Manresa, reflexioné sobre el futuro de mi vida. Comprendí que tenía un limitado talento concedido por Dios, que debía hacer algo para multiplicarlo, y decidí ponerlo al servicio de los pobres, especialmente la clase trabajadora. Me hice el compromiso de tratar de poner ese talento para que los pobres sean menos pobres, en lugar de ponerlo al servicio de hacer que los ricos sean más ricos. Encontrar la JO me está permitiendo caminar por un camino social. Me había iniciado en el mundo del trabajo a los 8 años en la ciudad de Santiago, en la República Dominicana. Como muchos niños de familias pobres, laboré como ayudante de zapatero, aprendiz en una fábrica de chocolate, limpiabota. Hacía y vendía caretas de carnaval y chichigua. Trabajé en una sastrería y una farmacia. En el momento de mi reflexión, trabajaba en una empresa que vendía repuestos de vehículos en Santo Domingo y estudiaba de noche. En la JOB me había despertado una conciencia social, aún viviendo en la dictadura de Trujillo. Había leído algunos libros de José Ingeniero, argentino, que me impresionaron en la combinación de unir el pensamiento y la acción. También me había entusiasmado la biografía de San Francisco de Asís por su entrega espiritual y renuncia a los bienes materiales. Leí 2 libros que cambiaron mi pensamiento y acción. Se trataba uno, En la escuela de lo social, y el otro, El coraje de vivir. El primero trataba sobre la cuestión social en España durante la dictadura de Franco, y el segundo, un ensayo sobre la biografía de José Cardín, el cura belga fundador de la Juventud Obrera Cristiana, la JOB. Situaciones especiales me obligaron a abandonar el país, vivir como exiliado en esta ciudad de Nueva York. Ese peregrinaje me permitió tener una visión más completa de la situación social, manteniéndome ligado a la JOD y continuar con mi autoformación permanente. Además, estoy incursionando en la política como secretario general de un movimiento de exiliados contra Trujillo. Espero que en este capítulo nuevo de la JOD en Nueva York me ayude a formarme integralmente con el método de ver, juzgar y actuar. Agradezco a nuestro asesor, el padre Jean-Paul Casabón,
el haberme presentado personalmente a Monseñor Cardín, a quien conocí hace 3 semanas en Nueva York. A mis amigos los convoco a que todos los domingos, después de la misa a las 9 de la mañana, tengamos una reunión ordinaria para juntos formarnos integralmente en el futuro que nos espera. ¡Viva la HOT! Como ya relaté, después eso fue en Nueva York, cuando tomé posesión como presidente de la HOT. Estos son relatos que estoy haciendo de mi tiempo que estuve exiliado. En Nueva York fui secretario juvenil del Movimiento de Liberación Dominicana que dirigía Bienvenido Jacín y conocí al doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Después me fui a estudiar a la Universidad de Río Piedras, como ya les he dicho. Cuando asesinaron a Trujillo, yo estaba en el exilio todavía, pero permanecí varios meses más para continuar estudiando. Por medio de la HOT, conocí las técnicas de trabajar en equipo, de realizar círculo de estudio, la revisión de vida obrera, aplicar la trilogía de ver, juzgar y actuar, la militancia y compromiso en lo social. Ahora quiero narrarles mis primeras conversaciones con Emilio Máspero. Y quiero darle algunas ideas de quién fue Emilio Máspero. Emilio Máspero nació el 27 de noviembre de 1927 en Santa Fe, Argentina. Hijo de emigrantes italianos, murió físicamente el 31 de mayo del año 2000 en Caracas, Venezuela. Fue el líder histórico del sindicalismo cristiano en América Latina durante el siglo pasado. Tuve cientos de conversaciones con el sindicalista argentino Emilio Máspero desde que nos conocimos en Puerto Rico en 1961 hasta su muerte en el año 2000. De él aprendí todo lo que en mi vida realicé como sindicalista en el plano nacional e internacional. Soy un producto de él en la política, lo sindical, lo social y lo espiritual. Desde 1959 estuve exiliado en Nueva York siendo presidente de la JOT. Hice contacto con la JOT en Puerto Rico, en Costa Rica, en Cuba, y conocí a varios personajes importantes de la Juventud Obrera Católica. En Nueva York conocí a José Cardín, cura belga, fundador de la JOT. Serafino Romualdi, de Relaciones Internacionales de la AFL-CIO, me ofreció, me escuchó, me convocó a una reunión personal en su oficina en Nueva York. Me dijo que consideraba que yo tenía posibilidades de ser un buen sindicalista. Me otorgó una beca para estudiar sindicalismo en la Universidad de Río Piedras, pagándome $1,000 mensuales. Estamos hablando del año 1959. Para los gastos de estudio, alojamientos y comida. Me instalé en Puerto Rico, busqué a Hipólito Marcano del Departamento de Trabajo Social de esa universidad y amigo de Serafino Romualdi. Ahí conocí otros dominicanos, entre ellos Robinson Ruiz López, Augusto Rodríguez y Américo Monegro. Esta relación sobre Emilio Máspero fue muy importante porque él se trasladó a Puerto Rico para conocerme en el local de la HOP, en la parada 26 en Santurce, donde conversamos por primera vez. Yo no conocía ni había oído mencionar el sindicalismo cristiano, a pesar de haberme formado en la HOP. Conocía métodos, principios, valores y ética para la formación de jóvenes, pero no el sindicalismo. En esa primera conversación en 1959 en Puerto Rico, Emilio Máspero fue por 2 días. Él me explicó que meses antes había estado en Estados Unidos discutiendo con George Minnie, el presidente de la AFL-CIO, y que había sido una reunión de desacuerdos. También me informó
que había estado en La Habana, Cuba, el 1 de mayo de 1959, invitado por un grupo de sindicalistas católicos cubanos, y ahí conoció a Fidel Castro. En esa primera conversación, Emilio Máspero me convenció de la importancia del sindicalismo cristiano y que era necesario que renunciara a la beca que disfrutaba de la AFL-CIO, pero más que eso, me ofreció todas las respuestas que yo necesitaba sobre el movimiento de los trabajadores y la importancia del sindicalismo, sus principios, valores y ética. En esa conversación, Emilio Máspero me explicó que el líder político social cristiano Rafael Caldera de Venezuela organizaría un curso extensivo para formar a varios jóvenes dominicanos exiliados en política, sindicalismo, economía y problemas juveniles. Actividad dual de formación y acción que se realizaría en Venezuela. Durante la conversación, llamé a mi amigo Henry Molina, que compartíamos el exilio en Nueva York, y le explicó la conversación con Emilio Máspero y que si él estaba dispuesto a dejar su trabajo para ir conmigo a estudiar a Venezuela. Sin pensarlo, Henry Molina dijo que sí y comenzamos a organizar nuestro viaje de estudios a Venezuela. Emilio Máspero y Rafael Caldera se encargaron de la coordinación de esta actividad por medio de políticos dominicanos exiliados y de pensamiento social cristiano como eran Guido de Alexandro, Mario Ritbitini y Alfonso Moreno Martínez, quienes organizaron un grupo de 8 jóvenes exiliados para estudiar doctrina social cristiana en Venezuela. Emilio Máspero tuvo la paciencia de conversar conmigo durante varios días. Yo estaba conociendo otro mundo. Mi formación había sido en el momento religioso y espiritual, pero desconocía el sindicalismo y sus diversas expresiones. Emilio Máspero se había formado en la JODI Argentina, estudió sindicalismo en Francia y era un extraordinario orador, escritor, hombre de pensamiento profundo, estratega, táctico, político, en fin, la persona que yo necesitaba para mi formación social. En este curso se iniciaron las actividades del Instituto Internacional de Sindicalismo Cristiano con sede en Caracas, Venezuela. Cuando asesinaron a Trujillo el 30 de mayo de 1961, nuestro grupo estábamos en Venezuela estudiando y decidimos continuar nuestra capacitación para poder tener una formación integral. Durante mi estudio en Venezuela, estuve una semana viviendo en la casa de Emilio Máspero. Conocí a su esposa Acacia, española, y a su primera hija Marcela. Lamentablemente, Acacia falleció el 7 de mayo del año 2022. En una conversación con Emilio Máspero me dijo, debes leer mucho y selectivo, y lo que tu mente te diga que es bueno para los trabajadores, debes escribirlo, y lo que escriba, debes publicarlo. Así, otras personas, aunque tú no conozcas, podrán compartir tus pensamientos. Así lo he hecho. Y eso me ha permitido publicar documentos, libros, especialmente para la clase trabajadora. Henry Molina y yo participamos en el Congreso Extraordinario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, después del atentado de Trujillo contra el presidente Rómulo Betancourt. Fue el primer congreso de la CTV después del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Además, participamos en actividades organizadas por la Confederación Autónoma de Sindicatos, CODESA. Regresé a Santo Domingo el 22 de enero de 1962, después de 3 años exiliado. Vine junto con mi maestro Emilio Máspero. Estas conversaciones con Emilio Máspero cambiaron el rumbo de mi vida y de ahí en adelante me dediqué a la vida sindical, en especial al sindicalismo cristiano.
Pocos días después de mi regreso, el 5 de febrero de 1962, con la ayuda del padre Manuel González Quevedo, formamos el Sindicato Autónomo de la Industria Farmacéutica, SADIT, en Santiago, primer sindicato en afiliarse estatutariamente a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. En poco tiempo formamos la Federación Provincial de Sindicatos Cristianos de Santiago, FEPROSIC, y la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. Hasta aquí, esto es lo que yo pasé, lo que viví como joven exiliado en Puerto Rico, en Nueva York, en Costa Rica y en Cuba. Ahora le voy a tratar mis conversaciones con el doctor Rafael Caldera, quien fue presidente de la Cámara de Diputados y fue el primer presidente demócrata cristiano que tuvo América Latina. Rafael Caldera nació en San Felipe, estado Yaracuy, en Venezuela, el 24 de enero de 1916 y murió en Caracas, Venezuela, el 24 de diciembre del 2009. Fue un abogado, sociólogo, escritor, orador, humanista y político venezolano, presidente de su país en 2 ocasiones, entre 1969 y 1974 y entre 1994 y 1999 y fue senador vitalicio. El 31 de octubre de 1958, rigiendo una junta cívico-militar, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal Hugueto, el doctor Rafael Caldera, convocó en su residencia llamada Punto Fijo a los principales dirigentes de su partido COPEI, al Partido Acción Democrática, ADECO ya conocido, y la URD para firmar lo que iba a pasar en la historia venezolana como el Pacto de Punto Fijo. O sea, Punto Fijo era la casa donde había Caldera, que había convocado y firmaron un pacto que se conoce en Venezuela como el Pacto de Punto Fijo. Conocí personalmente a Rafael Caldera a mediados de 1961, cuando un grupo de 8 jóvenes dominicanos exiliados de la dictadura de Rafael Trujillo nos reunimos en Venezuela para realizar un curso de larga duración para formarnos en política, sindicalismo, asuntos juveniles y campesinos. La primera conversación fue en su residencia cuando nos invitó a Henry Molina y yo para que fuéramos a conversar sobre asuntos políticos en su residencia. En la segunda conversación con el doctor Rafael Caldera me dijo que en febrero de ese año había estado en Alemania y le habían solicitado una cooperación al canciller Konrad Adenauer para formar un instituto de formación política para jóvenes líderes de América Latina. Así, con ese curso internacional de jóvenes dominicanos, él fundó el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, IFD. El 10 de julio de 1962 se creó el Instituto Internacional de Formación Demócrata Cristiana, IFEDET, Centro de Formación Política, donde se formaron los principales dirigentes políticos de la democracia cristiana de América Latina y el Caribe, que contó con los aportes intelectuales de Rafael Caldera, Pedro Pablo Aguilar, Aristides Calvani, Luis Herrera Campins, Balmore Acevedo, Eduardo Fernández y otros políticos de América Latina. Centenares de jóvenes políticos dominicanos, hombres y mujeres, estudiaron y se formaron en el IFD y fueron dirigentes del Partido Revolucionario Social Cristiano. En otra conversación con el doctor Rafael Caldero, le solicité que me dijera cuáles eran los escritores social cristianos que yo debía leer. Él me recomendó leer a Jacques Maritain o Maritain
y Emmanuel Mounier, franceses, y al italiano Giorgio Lapira. Así lo hice y he continuado leyendo a esos escritores. Durante el curso sociopolítico que organizó la Central Sindical CLAS y el partido COPEI, conversaba todas las tardes con el doctor Rafael Caldera. Él iba a darnos clases los jueves en la tarde y en la noche y cenaba con los dominicanos. Participaba en ese curso y fueron muy provechosas las conversaciones, tanto a nivel personal como a nivel colectiva del grupo. Después de terminado el grupo, durante un tiempo, mantuvimos relaciones por correspondencia para explicarle cómo funcionaba el sindicalismo en la República Dominicana. El 1 de diciembre de 1968, Rafael Caldera fue elegido presidente de Venezuela. A principios del 1969, el presidente Rafael Caldera nos invitó a Henry Molina y a mí a la toma de posesión como presidente de Venezuela con nuestros cargos sindicales en la República Dominicana y como alumnos de él. En esa ocasión tuvimos el placer de conversar nuevamente. En su primer periodo de gobierno, Caldera inauguró una política de reformas desarrollistas tendentes a superar la exclusiva dependencia del petróleo y el gas natural, ya que el 90% de los ingresos de la banca comercial de Venezuela procedían de las exportaciones de los combustibles fósiles y a crear industria complementaria. El libro Especificidad de la democracia cristiana, escrito por el doctor Rafael Caldera, es un texto de un curso dictado por él en el año 1966-67 en el Instituto de Formación Demócrata Cristiana y Fede de Caracas. Precisa cuáles son los elementos características de la doctrina de la democracia cristiana que permanecen o permiten identificarla íntegramente. Esa obra, fundamental en los programas de formación sobre democracia cristiana y economía social de mercado, de forma pedagógica, esquematizada, digerible, el doctor Caldera aporta a la América Latina y al mundo una síntesis precisa de la identidad política social cristiana. En el año 1973 tuve una conversación con el doctor Rafael Caldera en Venezuela, siendo él presidente de su país, que fue muy conflictiva. Él era uno de los que proponían la unión del Partido Revolucionario Social Cristiano con el partido del doctor Joaquín Balaguer y me solicitó que apoyara esa posición. Con todo respeto, le dije que no, que yo estaba convencido de que el doctor Balaguer no era social cristiano, sino era balaguerista. Yo era en esa ocasión el secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. No llegamos a ningún acuerdo, pero a partir de esa lucha me desvinculé del Partido Revolucionario Social Cristiano y nunca he vuelto a pertenecer a ningún partido político. El 1 de julio de 1982, Rafael Caldera rindió un homenaje en las tumbas de Raiza y Yad Maritain en Colsen, Alsacia, en Francia, un homenaje a su orientador en la política y el humanismo cristiano. El doctor Rafael Caldera, de profunda, permanente y vocación social, quien en gesto excepcional e inédito fue invitado en 1982 por el Papa Juan Pablo II al Vaticano para hablar ante el Colegio Cardenalicio en la conmemoración de los 20 años de la encíclica Popularum Progresso sobre el desarrollo de los pueblos. El 5 de diciembre de 1993, el doctor Rafael Caldera ganó por segunda vez la presidencia de Venezuela. Se impuso con un 30.5% de los sufragios de una larga lista de adversarios que encabezaba el adeco Claudio Fermín Maldonado, el copellano Osvaldo Álvarez Paz y Andrés Velázquez por la causa radical. Rafael Caldera y Eduardo Frei Montalva han sido los dos presidentes social cristianos más conocidos
Sin embargo, la democracia cristiana ha tenido varios presidentes en América Latina y el Caribe, entre ellos en Chile en el año 64, Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin Azócar de 1990 al 94, Eduardo Frei Tagle, el hijo de Eduardo Frei Montalva, de 1994 al 2000. En Venezuela, Rafael Caldera y Luis Herrera Campín, y en la República Dominicana, Joaquín Balaguer, en varios periodos. Es necesario aclarar que ni en la primera elección de Balaguer como presidente de la República, ni en los 12 años seguidos, Balaguer no pertenecía a la democracia cristiana. En América Latina, varios social cristianos fueron presidentes en sus países, entre ellos José Napoleón Duarte en El Salvador de 1984 a 1989, Mauricio Marcos Vinicio Cerezo en Guatemala del 96 al 90, en Costa Rica Rafael Ángel Calderón de 1990 al 94, Miguel Ángel Rodríguez de 1998 al 2000 y Abel Pacheco de la Espriella del 2000 al 2006. No pude darle seguimiento al segundo mandato, pues en 1992, o sea, al mandato de Rafael Caldera en Venezuela, pues en 1992 me fui a vivir a Europa y en esa época las noticias sobre América Latina eran muy limitadas. Sin embargo, no fue un buen gobierno como el primero. Es cierto que Rafael Caldera dictó el sobreseimiento de liberar a Hugo Chávez cuando la popularidad de esto llegaba a 4 puntos en las encuestas, que también lo hizo para llegar para 20 militares más de la misma causa. En la toma de posición de Hugo Chávez como presidente sucesor de Rafael Caldera, lo menospreció, no le dio las manos ni aceptó que él le impusiera la banda presidencial. Cuando falleció el doctor Rafael Caldera, su familia prohibió que el gobierno de Hugo Chávez le rindiera homenaje oficial por el maltrato que le había dado en su gobierno. El doctor Rafael Caldera fue mi profesor en política, un gran ser humano, capacitado, inteligente y un modelo en los sectores de la democracia cristiana. Esto es lo que tengo que tratar en otra ocasión. Dentro de eso mismo voy a hablar sobre mis conversaciones con el presidente Rómulo Betancourt. Le he tratado parte de mi vida como exiliado desde 1959 a principios de 1962. Viví en Nueva York, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Cuba y en Venezuela. Es un largo explicación y agradezco mucho la atención de ustedes sobre esta exposición que es parte de mi libro, Testimonio y Memorias, Autobiografía. Es un libro digital, es mi última obra, mi último libro, y espero que este segundo capítulo, en la cual he narrado parte de mi estadía como exiliado en varios países del área del Caribe, sea del interés de ustedes. Muchas gracias por su atención y luego les conversaré sobre otros capítulos de este importante libro. Muchas gracias.